En primer lugar, quisiera agradecerle por brindarme un tiempo para que esta entrevista sea posible. Muy buenos días. Mi nombre es Valeria Holguín Rodríguez y soy estudiante del sexto ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Privada Antenor Orrego. Un gusto poder conversar con usted. ¿Podría presentarse, por favor? Buenos días, señorita Valeria, un gusto saludarla, ¿no? Y gracias por la invitación, pues, ¿no? A esta entrevista para hablar del tema de la bioseguridad, que es un tema, valga la redundancia, súper importante, ¿no? En estos tiempos, ¿no? El Ujú. tema de la pandemia, el tema de la pandemia, la nueva convivencia ha traído para todas las personas y profesionales que este tema de la bioseguridad definitivamente pues es súper importante, ¿no? Lo hemos dejado muy de lado, no solamente escuchamos bioseguridad en laboratorios, en algunos centros médicos o de salud, más en otros rubros, llamémosle así, era difícil encontrar que alguien se preocupe por la bioseguridad. Claro. Recién por esta coyuntura que estamos viviendo, por la pandemia, eh, en todos los países, se le está dando la debida importancia, y la importancia es que debió existir siempre, ¿no? No Ujú. esperar, y lamentablemente estamos esperando. La persona, el ser humano de por sí, somos pocos, me incluyo, porque a veces también nos olvidamos, nos tiene que pasar algo recién para tomar acciones, ¿no? Y no nos adelantamos, no hacemos la debida prevención, lo que la palabra prevención significa, adelantarse antes de que suceda. Y Ujú. eso es lo que debíamos hacer, no solamente en bioseguridad, en temas de bioseguridad, en temas de seguridad integral, ¿no? En todo el tema de seguridad y salud, seguridad patrimonial, seguridad industrial, seguridad en lo agroindustrial, ¿no? Seguridad aeroportuaria y así, ¿no? En todos los campos, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer. No esperar que suceda, Ujú. sino adelantarse, como ya lo he dicho, ¿no? Y evitar la idea, la palabra seguridad y salud enmarca muchos aspectos, es muy completo, muy integral, ¿no? Y todo debe estar enfocado a salvar vidas, ¿no? Claro. El empresario, el empleador, tiene que enfocarse a ello, ¿no? Lo primero, ahora, en estos tiempos, es la vida, la integridad, la salud de las personas. En un segundo escalón, no como prioridad, sería su producción, ¿no? Lo que uno quiere ofrecer. Mm. Porque de nada está tener trabajadores con incapacidades, tener trabajadores enfermos, tener trabajadores con descanso médico, tener trabajadores mal de salud, ¿no? No va a ayudar, ¿no? Los empleadores Mm. van a estar pagando seguros, pagando primas y asumiendo después también otros costos, porque si se comprueban diligencias van a tener que asumirlo. Entonces, Ah, eso es lo que no pensamos, definitivamente. ¿no? Eso es lo que no pensamos. Las Ujú. empresas cuando quieren apostar o cuando se enteran o cuando tienen ya la necesidad de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, no dicen, se corren porque lo ven como un gasto, ¿no? Y no lo ven Mm. como una inversión a mediano o a corto plazo. Si Ujú. los empleadores sacan la cuenta desde un año, en enero a diciembre, ¿cuándo tuvieron que pagar en primas, seguros, medicina, descansos médicos, horas hombre, movilidad, transporte, personal médico por accidentes o por incidentes? Va a ser de repente mucho más en todo un año de lo que pudieron invertir para implementar un sistema de gestión. Y eso no se dan cuenta, ¿no? Y es un solo Mm. pago, una sola inversión al año. El tema de asumir costos son todos los años. Y eso no lo tienen claro, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, por ahí parte, ¿no? Todo parte de Claro, la cabeza, ¿no? De que la cabeza, definitivamente. los que dirigen una empresa, un centro o una organización, lo tengan clarísimo, ¿no? Si no, no Ujú. va a tener resultados, ¿no? Claro, entonces, licenciado Juan Díaz, como para tenerlo aún, tener el panorama así, más claro, ¿podría definir brevemente qué es la bioseguridad? La palabra bioseguridad ahora pues es se podría decir, una de las palabras que está siendo muy utilizada, ¿no? En estos tiempos. Mm. Es el conjunto de normas y medidas, ¿no?
y protocolos también, que son y que deben ser aplicados en múltiples procedimientos, ¿no? Para las investigaciones científicas, para trabajos, ¿no? En la docencia, y con un objetivo, ¿no? De contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos, ¿no? Llamémosle Mm. con cargas significativas, ¿no? En riesgos biológicos, químicos, físicos, ¿no? Y acá entra a tallar el tema ahora de la pandemia, ¿no? Del virus, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, estamos enfocando en estos tiempos el aplicar bioseguridad, pero al riesgo del contagio, ¿no? De este virus, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿y cómo es que se definen estas normas de bioseguridad? Tiene que ver mucho con la primera pregunta que me ha elaborado, pero yo lo llamaría, eh, podría definirlo en 4 niveles, ¿no? Tenemos un nivel de bioseguridad, el uno, que tiene que ver con agentes que tienen pocas probabilidades, ¿no? De provocar enfermedades en los Ujú. seres humanos o animales. ¿Ok? Un nivel de seguridad o de bioseguridad número 2, ¿no? Que serían los agentes patógenos que puedan producir enfermedades humanas también o animales, pero existen medidas preventivas y terapéuticas para poder, ¿no? Contrarrestar la propagación, ¿no? Un tercer nivel de Claro. bioseguridad podríamos llamarle también agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves, ¿no? Acá ya se eleva un poco más el nivel de exposición, ¿no? Al ser Ujú. humano y también animales, ¿no? Y un nivel de bioseguridad 4 le podríamos llamar, que tendría que ser también, ¿no? Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves, acá ya hablamos de un nivel ya mayor, ¿no? Al ser humano y también animales, y que se transmiten fácilmente de individuos, ¿no? Uno al otro, ¿no? Entonces, de esa Ujú. forma podríamos tener el concepto de lo que, a la pregunta que me hizo, pues, ¿no? Para tenerlo Claro. más Y claro. por ejemplo, y por ejemplo, ¿quién es quien plantea estos protocolos? ¿Son, por ejemplo, instituciones internacionales como la OMS? ¿Son los estados o tal vez las empresas también tienen que ver? No, definitivamente en el mundo tenemos organismos que regulan, ¿no? Si no tendríamos organismos que regulen, cada uno eh, tiraría o le convendría lo que más cada país de repente le convendría, lo aplicaría, entonces no tendríamos un orden, ¿no? Y no se pondrían tampoco de acuerdo Ujú. para estandarizar. Entonces, para ello tenemos, hablando del tema de bioseguridad que tiene que ver con salud, tenemos a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? A la OMS, que sería la entidad que tendría, o la responsabilidad, llamémosla así, de regular, ¿no? Los lineamientos, ¿no? Estandarizar Ujú. los conceptos, ¿no? Darle información exacta para que a partir de ello, con esa información, ya cada país lo aplique en su... Es igual como, es similar a la OIT, por ejemplo, ¿no? A la Organización Internacional de Trabajo. La OIT es la Ujú. que regula a nivel mundial los lineamientos, los conceptos en seguridad y salud de trabajo. Y en base a estos conceptos, las empresas o los países, perdón, lo acogen, ¿no? Y lo aplican en sus países ya, pero con ya su misma realidad y normativa de cada, o nacional de cada país, ¿no? Ujú. Claro. Y por ejemplo, ¿cuáles son los principios centrales de lo que es la bioseguridad? Tenemos, de acuerdo a la OMS, tenemos cuatro pilares, podríamos llamarle, que sustentan y que dan origen a estas precauciones en el mundo, ¿no? Y son cuatro. Tenemos el autocuidado, la universabilidad, barreras de protección y las Ujú. medidas de eliminación, ¿no? Con estos cuatro principios o pilares vamos a poder conllevar un buen control, ¿no? O una buena aplicación en lo que queremos lograr con la bioseguridad, con los niveles de protección con bioseguridad. Ujú. ¿Y en qué caso se aplica lo que es la bioseguridad? ¿Cuándo se aplicaría?
En la primera pregunta que me hizo, ¿no? Dimos el concepto de bioseguridad. Yo lo llamaría, ¿cuándo podríamos aplicar? Cuando las normas, las medidas, los protocolos de bioseguridad no existan, ¿no? Estén errados, ¿no? O haya definitivamente excesiva carga significativa de riesgos biológicos, químicos y físicos en Ujú. alguna realidad, ¿no? De esa forma tendríamos que adoptar. ¿Por qué? Porque es diferente hablar de, por ejemplo, aplicar procedimientos en seguridad patrimonial, llamémosle así, que aplicar procedimientos de bioseguridad, ¿no? Es Mm, diferente aplicar procedimientos de seguridad nomás, normal con la palabra, que aplicar procedimientos de bioseguridad. Es diferente, ¿no? Porque entramos ya a tallar a un tema ya de más clínico, ¿no? Con salud. Entonces ujú. los niveles de protección, y si vamos a aplicarlo a personas, son más completos, ¿no? Más íntegros, ¿no? Entonces habría que darle la debida importancia, ¿no? Porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Ujú. Como usted ha ido mencionando previamente, bioseguridad es un término que en el último año ha aparecido y se ha vuelto una constante, ¿no? En nuestra realidad. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la bioseguridad en la crisis sanitaria debido al COVID-19? Mire, justamente de lo que hablábamos, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajo, tengo experiencia muchos años en seguridad y salud, trabajando en ello, aplicando los aspectos de seguridad y salud, pero como le dije, lo dije, era difícil escuchar que una empresa aplique procedimientos o alguna norma, ¿no? En bioseguridad, en control, en el control de bioseguridad, ¿no? Era bien difícil, solamente se encontraba en lugares o entidades que tengan que ver con salud, ¿no? Laboratorios, clínicas, hospitales, y algunos otros que tengan que ver con ello, ¿no? De salud. Ujú. Después no encontrábamos, era a las justas veíamos, si ustedes, no sé si los que me vayan a escuchar la entrevista, cuando íbamos a una clínica, un hospital, llegábamos a la zona de rayos X, ¿no? Y ahí veíamos Mm, la famosa palabra de color amarillo, bioseguridad, ¿no? El nivel de riesgo, ¿no? ujú, De exposición. Después nos encontramos en otro lugar. Era difícil ver esa palabrita, ¿no? ujú. Ahora la vemos en cada momento y en muchos lugares, ¿no? Claro. Entonces, el rol, el rol definitivamente con esta crisis sanitaria de aplicar las medidas de bioseguridad ha incrementado, ¿no? Este rol Ujú, de bioseguridad sirve justamente para, para minimizar los riesgos biológicos, químicos y físicos que puedan existir. Y ahora por la pandemia, ¿no? Enfocándose al nivel de riesgo de contagio con este virus, ¿no? Las ujú. normas de bioseguridad están enfocadas a reducir, ¿no? Los niveles de contagio, ¿no? Entonces, ese es el rol principal que ahora está cumpliendo, ¿no? Que tratemos de contener hasta el momento, porque Ujú. no tenemos una cura hasta el momento, ¿no? Valga la redundancia, pero sí de contener, que los niveles de bioseguridad que vamos a aplicar sirvan para contener hasta que tengamos ya en los próximos, a corto plazo, ¿no? En los próximos meses ya una vacuna, ¿no? Un tratamiento, Ujú. una vacuna que pueda contrarrestar ello, ¿no? Los contagios, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿cuál considera que son las herramientas de bioseguridad que previenen o que son más importantes al momento de prevenir el contagio de la COVID? Me, mire, hay, hay, hay varias, llamémosle como dice, me ha hecho en la pregunta, herramientas, pero aún no son suficientes, ¿no? Mm. Estamos hablando y tenemos marcado el tema del distanciamiento social, Ujú, ¿no? Tenemos el lavado de manos, desinfección de manos, tenemos el uso de mascarilla, tenemos el uso de protector facial, ujú, tenemos la desinfección de los pies, calzado, de la ropa. En algunos lugares aplican los túneles de desinfección para material inerte, ¿no? Hay que tener cuidado en los túneles de desinfección porque no está avalado por la OMS usarlos en personas, por ejemplo, y hay lugares, hay mm, instituciones, organismos que lo están aplicando. Y a la larga, exponer a una persona todos los días a estos túneles, a estos productos químicos, en vez de contagiarlos
de que se contagien de COVID van a salir contagiados o van a asumir alguna enfermedad ocupacional por los niveles de exposición muy seguidos con los químicos, ¿no? Entonces, Ujú. pero aún estas herramientas, ¿no?, de bioseguridad que se están aplicando o que nos están enseñando o indicando que las debemos aplicar, no son suficientes. No son Mm. suficientes, porque en algunos lugares hablamos de 1 metro de distancia, por otro lugar escuchamos 1,5 metros, en otros casos 2 metros, ¿no? Y no es suficiente, Ujú. ¿no? Hablando de Perú y de otros países, pero vamos a hablar de Perú, no somos un país que está preparado para cumplir estas medidas, estos protocolos. No estamos Mm. preparados, ¿no? En otros lugares, en otros países, de repente, ya con otros niveles y más desarrollados, definitivamente que les ha ayudado ese desarrollo y sí, ¿no? Pero no están tampoco completamente preparados porque nadie ha vivido esta pandemia, ¿no? Es para todos una Exactamente. primera experiencia, Ujú. pero en Perú no estamos. ¿Por qué? Porque las personas somos un país que tiene un alto porcentaje de informalidad, ¿no? Y estas personas están metidas o sus trabajos en las calles, ¿no? Y decirles a estas personas, claro, a los primeros días, quédate en casa, la famosa palabra quédate en casa, era bueno, entendible, porque no podíamos tomar algo tan a la ligera, ¿no? Y teníamos que cuidarnos, pero ya mantenerlos más de 1 mes, 2 meses y 3, ya no, las personas ya no podíamos, no, era, no se podía contener a esa gente. Y ya Ujú. vemos la realidad en las calles, ¿no? Las personas están haciendo su vida ya con total normalidad. Ya no vemos que exija así bien marcado un protocolo, a mi experiencia, que yo vea. El único es el uso de mascarillas en las personas. Mm. Después, no hay otro protocolo que estemos utilizándolo como debe ser. Uno vamos a los centros comerciales y vamos a encontrar las famosas bandejas de desinfección, están secas, están más con tierra que húmedas con el desinfectante. Ah. Los agentes de seguridad en muchos lugares, he estado en Lima la semana pasada, ya no te controla la temperatura, Mm. ¿no? Ahora, este famoso control, ¿no?, de la temperatura, que es en el ingreso, claro, puede ayudar en determinar quién o está con temperatura como un síntoma, pero no te Ujú. ayuda al 100% porque las personas pueden estar con otro síntoma, puede ser asintomático, no puede tener fiebre, ningún síntoma, y está con el COVID, y ingresa, y estamos llenos el centro comercial de pacientes asintomáticos, y estamos bien creídos que estamos controlando, no nos podemos engañar. Mm. Estamos controlando la temperatura y tenemos un paciente, una persona que no tiene fiebre, tiene otro síntoma y está ingresando, o sea, ¿no? Y estamos dándonos una falsa sensación que estamos controlando. En Claro. los aviones tenemos todo un control en los aeropuertos de bioseguridad. Te hacen la Ujú. desinfección total del cuerpo, maletas, al ingreso en la sala de espera, el distanciamiento, las sillas marcadas, todo se ve bien, pero cuando subes al avión se perdió todo protocolo porque te sientan a 15 centímetros del otro y vas cerquita y juntos. ¿En qué quedó los protocolos? ¿Qué hablamos de distanciamiento Mm. si no se cumple en el avión? ¿No? Entonces, Exactamente. no está bien, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a bioseguridad? Mm, la tendencia estuvo subiendo. El Estado peruano emitió a través del Ministerio de Salud, hablamos de Ujú. Perú, voy a hablar de Perú, pero definitivamente seguramente se replica en los demás países. Estuvo emitiendo unas resoluciones ministeriales en cuanto a los lineamientos para los planes de vigilancia, ¿no? Y empezamos bien, con unas normas bien estrictas, se modificó nuevamente tuvo una segunda modificación, donde hubo unas correcciones, siguió bien hasta el momento, estábamos bien encaminándonos, ¿no? Se veía un cumplimiento, unas normas estrictas, pero hubo un tercer cambio, y ahí sí yo podría opinar que retrocedimos, ¿no? En vez de avanzar y de mantener los controles, retrocedimos. No sé qué pasó, no sé por qué motivos, pero para mí estuvo mal, ¿no? Ujú. No podemos
Por ejemplo, le voy a citar un caso. En la segunda modificación, la segunda resolución ministerial, en los lineamientos para elaborar para tener en cuenta un plan de vigilancia, los protocolos, ¿no? Hablaba de que todas las empresas estaban obligadas a sus trabajadores aplicarles o realizarles las pruebas rápidas o las pruebas moleculares, ¿no? O serológicas. Pruebas serológicas o moleculares, estaban obligadas, ¿no? Y era una buena, ¿no? Claro, era una inversión, pero era una buena medida porque podías tú controlar mejor, ¿no? En cuanto al personal, ¿no? Y poder tomar decisiones al momento, ¿no? Y buenas decisiones, porque tenías un aval médico. Ahora, con el tercer cambio, ya retrocedimos. ¿Qué dijo la norma? Que ya no estaban las empresas obligadas. Solamente se les realizaba las pruebas serológicas o moleculares a los trabajadores que estaban considerados con el nivel de riesgo alto o muy alto. O sea, ¿qué quiere decir esto en pocas palabras? Al personal médico, ¿no? O a los que estaban en contacto con pacientes COVID. Al resto de personas o trabajadores no se le hacía la prueba. Entonces, ¿yo cómo sabía que mi personal estaba contagiado o no? ¿O era sintomático? De repente estoy reactivando actividades o estoy nuevamente convocándolos a trabajar y tengo toda mi gente asintomática, o algunos, ¿no? Y me voy a seguir contagiando. Y no voy a poder obligarlos. No estoy obligado. Como no estoy obligado como empresa, no lo hago. Pues no, me ahorro y no lo hago, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Hay muchos aspectos que esta norma cambió y habla también la norma, la última, del control de temperatura. La medición, por ejemplo, ya no es obligatoria, es aleatoria, ¿no? Entonces, retrocedimos ahí, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero retrocedimos. Y, por Entonces, ejemplo, disculpe, sí. no, está bien. Ya, entonces, por ejemplo, ¿de qué manera es que se difunden estas normas? Hay varias formas, ¿no? El Estado, como país, ¿no? Y de ahí siguiendo país, ¿no? El Estado peruano, de ahí los organismos o entidades, ¿no? Que tienen que ver con salud, Ministerio de Trabajo, todas las que tengan que ver en el Estado, y de ahí pues a nivel regional, ¿no? Con sus autoridades, y de ahí a nivel empresarial, ¿no? Cumpliendo estos lineamientos que dan las instituciones, tendrían que cada uno ya ver de qué forma. Es un tema ya de que cada empresa se organice y la difunda, ¿no? Puede gustar, ahora estamos con con las redes sociales, con los temas virtuales, ¿no? Los equipos, la tecnología, ¿no? Estamos utilizando porque no podemos ahora, pues, convocar, ¿no? O llamar a reuniones, ¿no? Y entender que podemos contagiarnos, ¿no? Por esa cercanía, ¿no? Tendríamos que utilizar bastante los medios digitales, ¿no? Las redes sociales, los memorándum circulares virtuales, los correos, ¿no? Hay muchas maneras de utilizarlas, ¿no? WhatsApp, ¿no? Flyer, videos, ¿no? Ya quedará, sí, claro, siempre y cuando cumpliendo con lo que el Estado peruano, a través de sus entidades, ¿no? Que tienen que ver definitivamente con esta responsabilidad, eh, asumir esa información y ellos replicarla en cada empresa, ¿no? ¿Y usted considera de que estos protocolos de bioseguridad han sido difundidos de una manera oportuna en la coyuntura actual? Eh, no, yo podría, con lo que yo trabajo en seguridad y salud, ¿no? Todos los días lo vivo, y definitivamente que no, ¿no? Mire, no puede ser posible que hayamos pasado ya, hayamos transcurrido 4 fases de reactivación y hayan empresas que hasta el momento no tienen un plan de vigilancia, ¿no? Hay hasta el momento empresas que pregunten, ¿qué? ¿Tenía que hacer un plan de vigilancia? ¿Me puede explicar? No puede ser, no puede ser posible que hayamos pasado las 4 fases de reactivación y aún sigamos dando conferencias, capacitaciones en la elaboración de un plan de vigilancia, que se entiende que ya todas deberían de tenerlo, ¿no? Entonces no tendríamos que hablar ya de planes de vigilancia, porque se entiende que ya todos reactivaron. Entonces, ¿cómo reactivaste
si no aplicas un plan de vigilancia, ¿no? Y prevención y control frente al COVID. Ujú. Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Siguen cerrando empresas, clausurando, porque no tienen o su plan de vigilancia estructurado, elaborado, o porque no tienen los protocolos de bioseguridad debidamente establecidos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo aperturaron? ¿No? Entonces, es grave, ¿no? Es complicado, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que me pregunta usted, con la difusión, ¿no? Falta de difusión, y también no solamente a nivel de Estado, ¿no? También es la negligencia y la falta de compromiso y la gran falta de responsabilidad también de los empleadores, porque no, yo Ujú. no creo que ningún empleador, con todo lo que hemos vivido en el mundo, se parametre y diga, no, yo no sabía, ¿no? Si, Mm. si por todo lado hablamos de plan de vigilancia, ¿no? No podíamos decirme eso, ¿no? Y lo siguen y lo dicen, ¿no? Muchos, ¿no? Entonces, Ujú. ahí también tiene que ver mucho el tema de responsabilidad. Las autoridades deberían de ser más estrictas, ¿no? No Claro. solamente cerrar, debían de haber otra medida para, para que esto se corrija, no solamente por las buenas, también por las malas, porque no puede ser posible que haya tanta irresponsabilidad. Ujú. Yo siempre voy a recalcar esto, hablamos el tema de aplicar la seguridad y salud en el trabajo, eh, hablamos de salvar vidas. Ya cuando la Ujú. persona está enferma, grave o falleció, ya no podemos hacer nada. Ya la multa, bueno, se paga y ahí nomás, pero ¿y quién devuelve esa vida? ¿Quién devuelve esas vidas? ¿Quién devuelve esa alegría a las familias? O a esos niños Mm. que los padres fueron los que fallecieron. Nadie. El dinero se acaba. Eso es lo más importante. Ujú. Claro, entonces, ¿usted considera de que lo que detuvo una correcta implementación de los protocolos son principalmente dos aspectos, ¿no? Uno, la falta de difusión o de preocupación por parte de las organizaciones, entidades, ya sean públicas o privadas, y de la ciudadanía, ¿no? En cuanto a tomar conciencia. Entonces, ¿cómo se podría solucionar este problema? Cambiar definitivamente que al ser humano y al adulto, cambiarle la conducta, cambiar el comportamiento, no es imposible, pero sí es difícil, ¿no? A Mm. una persona ya adulta, cambiar la forma de sus conceptos que haya podido tener antes, ¿no? Eh, si retrocedemos el tiempo, unos 25 años atrás, o Ujú. 20, para no ser muy lejano, cuando hablábamos de seguridad, a todos se nos venía a la mente el clásico agente de seguridad, ¿no? La persona que estaba de marrón, vestido, con su tablilla y su lapicero y tomando el nombre o la hora, nada más, ¿no? Ese era rápidamente lo que nos llevaba a la palabra seguridad, el agente de seguridad o el vigilante, nada más, no había más. Ahora, en estos tiempos, el hablar de seguridad y salud, la palabrita, es un aspecto es una palabra muy íntegra. Ya hablamos del control patrimonial, hablamos del control industrial, del control de bioseguridad, ¿no? De los exámenes médicos, de una gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya algo más íntegro, ¿no? Ujú. Entonces, definitivamente que esto tiene que ser, eh, el Estado peruano tiene dos superintendencias que han sido creadas para controlar, para supervisar el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son SUNAFIL y su salud, ¿no? Estas superintendencias ya están en todas las regiones trabajando, pero el Perú es grande, ¿no? Definitivamente con la capacidad que ellos tienen no llegan a todas las regiones o a todos los lugares o de una forma muy efectiva que quisiéramos que se, que se logre, ¿no? Porque tenemos dos factores en contra, ¿no? Como país, la diversidad, lo grande que es nuestras regiones y el país, y sumado a ello, la irresponsabilidad de los empleadores. Si bien es cierto, tenemos una ley, ¿no? De seguridad y salud que es obligatoria, pero están esperando muchos a que recién me vengan a fiscalizar. No, no pasa nada, ¿no? Y sigo siendo irresponsable. Entonces, y no debería ser así. Entonces, Claro. sí tenemos un gran número de empleadores que son responsables y que vienen cumpliendo, y ahora con la pandemia, lo que hemos vivido de manera obligatoria, obligados han tenido que cumplir, alinearse a una ley, pero aún tenemos un gran porcentaje
que no la cumple, ¿no? Pese a lo que estamos viviendo, no lo cumple, ¿no? Y si lo cumple, lo cumple. Hay varios tipos de cumplimiento, ¿no? Cumplo porque me va a fiscalizar, armo todo y bueno, me espero a que me vengan a verificar, pero no lo aplico. Cumplo a medias, ¿no? Porque me llegó una notificación y bueno, quiero justificar. Cumplo porque me obligaron, pero no soy consciente que esa implementación me va a ayudar después en el tiempo, en todos los años, ¿no? Y lo cumplo porque estuve obligado. Y otro porcentaje que lo cumplo porque definitivamente sí quiero hacer en mi empresa gestión y quiero ayudar a mis trabajadores a mantenerlos, pues, seguros y saludables, ¿no? Entonces, tenemos varios niveles, ¿no? Acá entra, mucho tiene que ver el tema de la difusión, ¿no? Una difusión muy agresiva, ¿no? Programas de difusión muy agresivos, programas de concientización, programas también de sanción, porque en la ley de seguridad en el trabajo tenemos tres tipos de sanciones. Hay multas, ¿no? Hay clausuras de local o cierre de operaciones, actividades, trabajos, y hay pena de cárcel. Pero aún con estos tres tipos de sanciones, los empleadores, no sé qué pasa, o sea, como no hay una buena aplicación de estas medidas, les cuesta cumplirlas, son reacios al cambio, ¿no? Entonces, ahí algo está fallando, ¿no? El saber llegar a estas empresas, identificar con estos programas y ser agresivos, ¿no? En esta difusión y decirle, oye, ser bien claros, si usted no cumple o le doy plazo exacto, le corresponde esta sanción, ¿no? Y también tendría que entrar a tallar bastante, para mí sería una buena estrategia unificar criterios entre estas entidades que regulan, que controlan, con SUNAT. Porque si controlamos con SUNAT, los empresarios, los empleadores, hay un cierto respeto a SUNAT, lo ven de lejitos, porque son sus intereses, ¿no? Entonces, por ahí utiliza una correcta estrategia, yo creo que tendríamos mejores resultados, ¿no? Entonces, Claro. así, ¿no? Claro, ha sido muy interesante poder conversar con usted, que nos haya esclarecido todo lo que es el panorama de la bioseguridad, así que solamente me quedaría agradecerle por su tiempo y por la información que nos ha brindado. No, a usted, señorita Valeria, muchas gracias. Mi nombre es Juan Díez, yo soy el gerente de operaciones de Argos Dage, ¿no? Argos Dage, más o menos para que nos conozcan más. Somos una empresa consultora, ya tenemos 3 años, somos jóvenes en el mercado con bastantes ganas, pero tenemos algo de particular. Nosotros nos dedicamos al asesoramiento a nivel nacional en todos los rubros económicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Somos la empresa que obtuvo el primer puesto, ¿no? En el concurso de buenas prácticas laborales en el año 2019, ¿no? Premio y reconocimiento que fue otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y siendo una empresa tan joven, en ese tiempo teníamos 1 año y meses, ¿no? Y logramos ya alcanzar un primer puesto a nivel nacional, ¿no? Competimos con grandes, muy conocidas, y obtuvimos el primer puesto, ¿no? Entonces, también tenemos a cargo nosotros la presidencia. Quien le habla es el presidente de AIS, es la Asociación Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel mundial, ¿no? Soy consejero regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la región Lambayeque, y soy delegado internacional de AXE, la Asociación de Jefes de Seguridad de España en Perú, ¿no? Entonces, y también pues invitado para conferencias a nivel nacional e internacional, ¿no? Representando al Perú en temas de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos aspectos que les he dicho, que les he mencionado, y más el premio del primer puesto, nos ha puesto una meta, ¿no? Una valla, que si en el 2019 fuimos el primer puesto, ahora en este 2020 tenemos que pasar esa valla y ser mejores, ¿no? Y nos gusta lo que practicamos. Tenemos una frase bien marcada en Argos Dage que es: nosotros promovemos la igualdad de oportunidades para jóvenes y profesionales. Tenemos muchos eventos gratuitos,
¿no? ¿Por qué ganamos el primer puesto? ¿No? ¿Cuál fue nuestra buena práctica? En Argos Daje logramos en el año 2019 capacitar con certificado a más de 5.000 Ujú, jóvenes, ¿no? De universidades nacionales de manera ujú, gratuita y que lograron después conseguir trabajo gracias a estas capacitaciones, a estos, ¿no? Que fueron certificadas. En ujú. ninguna empresa lo hizo, ¿no? Ahora, para este Entiendo. año 2020 ya tenemos cerca de 8.000, ¿no? Que hemos pasado, ¿no? Entonces, Ujú, cada día tenemos que buscar, nos gusta ayudar eh, con estos eventos, con lo que sabemos, con nuestra capacidad, para ayudar, ¿no? A instituciones, no solamente públicas, privadas, ¿no? A jóvenes, grupos de juveniles, ¿no? ujú, Esa es nuestra meta, ¿no? Ayudar a los jóvenes porque nos hemos dado cuenta que en las universidades el tema de seguridad y salud lo tocan de una manera muy básica, muy pequeña, es el curso o el tema que tocan es muy corto. Y mm, esos temas o cursos que puedan llevar en seguridad y salud no son suficientes para salir a afrontar un trabajo o una práctica. Y mm, te piden currículo, te piden experiencia y no son suficientes. Entonces, bajo esa mm. premisa, hemos enfocándonos a que los jóvenes se capaciten con nosotros, lleguen a nosotros para reforzar, para prepararlos y puedan insertarse al mundo laboral, ¿no? Esa es Claro. una de nuestras metas y que nos estamos muy alegres de hacerlo, ¿no? De compartir, ¿no? Ujú. Claro, realmente es una labor muy interesante y muy importante, principalmente. Ha tenido relevancia siempre, pero ahora vemos, se ve de una manera mucho más cercana lo necesario que es conocer todo lo que es el aspecto de bioseguridad. Así que sí, solamente me queda agradecerle y espero que tenga un muy buen día. Gracias, gracias. Le agradezco de todas maneras nuevamente a la UPAU y a su persona por esta entrevista y espero, le deseo éxitos, que todo le vaya bien y estamos en otra oportunidad. Yo, como Argos Daje, Ujú. nuestra entera disponibilidad para poder ayudar y colaborar. Gracias. Muchísimas gracias.